Hola, muy buenas tardes. Estamos una vez más aquí transmitiendo. Amén. Estamos trayendo en este día, en esta tarde preciosa que el Señor nos ha dado, un estudio muy especial, un estudio muy edificante. Amén. Otro estudio más de lo que hemos dado unos cuantos estudios. Amén. El estudio que vamos a traer esta tarde se llama La multitud de ropa blanca, en la cual pues ahí hay un enredo, pero bueno, hoy vamos a arrojar luz por medio de la palabra, que quién es esa gran multitud. Amén. Para que nuestros hermanos de la iglesia del Señor se edifique y también aprenda. Amén. Así que muchas gracias le damos a todos los suscriptores, le damos muchas gracias a aquellos que están viendo los vídeos, están siendo edificados. Amén. Para nosotros pues también es una ayuda, ¿verdad? Que ver cómo visualizan esos estudios. ¿Por qué? Porque a nosotros eso es lo que nos interesa, que vean esos estudios y que sean edificados para la gloria de Dios. Amén. Entonces pues nada, empezamos el estudio. Ya dejamos aquí al hermano Daniel con el estudio de la multitud de ropa blanca que se va a traer. Amén. Amén. Entonces pues nada, muy buena tarde a todos. Le doy paso, hermano Daniel. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Antes que nada, nunca olvidéis, ¿vale?, el suscribiros, ¿vale?, y darle a la campanita, ¿verdad?, para que le puedan llegar cada uno y todos los estudios que estamos trayendo, ¿vale? Hoy estaremos tocando un estudio, como ha dicho el hermano, la gran multitud de Apocalipsis, capítulo 7, del 9 al 17. Vamos a ver los dos grupos diferentes que hay, ¿verdad?, en esa gran multitud. Y el estudio va a estar fundamentado en que muchos, ¿verdad?, se basan en que en la gran tribulación hay salvación, viendo una gran multitud saliendo de la gran tribulación. Pero eso la palabra del Señor no lo enseña. Los que salen de la gran tribulación son los que Juan no pudo identificar, que también estaban delante del trono y estaban vestidos de ropa blanca, José. Entonces la confusión ha sido que han metido la gran multitud, ¿verdad?, han empatado la gran multitud con el otro grupo que estaba delante del trono también y que Juan no pudo identificar, pero sí Juan pudo identificar la gran multitud de ropas blancas. Amén. Así que estaremos estudiando un estudio, amén, poderoso para la gloria y la honra del Señor. Recuerden el teléfono a ponerte en contacto para suplir tu necesidad, cualquier pregunta de escatología que no se entienda, ¿verdad?, cualquier preguntita o cualquier inquietud que podáis tener. Nos podéis llamar, ¿verdad?, por vía WhatsApp al número 611 71 40 53, supliendo siempre tu necesidad para poderte ayudar en lo que podamos. Así que vamos a hacer una oración al Señor para poner este estudio en las manos del Señor. Padre, te damos gracias, Dios mío, Dios de gloria y de misericordia. Te pedimos, Señor, que las almas que van a ver, Dios mío, Padre Santo, tu palabra, Dios mío, este estudio, Padre mío, que tú, Padre mío, nos traes, Señor amado, Padre bueno, que tú seas abriendo el corazón de cada uno y todos los que van a ver este estudio, Padre mío, cuando tú abriste el corazón de Lidia, la vendedora de púrpura, para que estuviese atenta a las palabras de tu siervo, Padre mío, Pablo, Dios mío, Señor mi Dios, que tu palabra corra, sea glorificada, Padre mío, y prosperada en aquello para cual tú la envías, Dios mío, no para gloria nuestra, sino para gloria y honra tuya, Padre Santo, que podamos menguar, Dios mío, cada día y tú crecer en nuestras vidas, Señor amado, que todo se haga, Dios mío, Padre bueno, para tu honra y tu gloria, Padre mío. Quita de nuestras bocas, Dios mío, todo lo que tú no quieres que se diga hoy, Padre mío, lo que tú quieres, Dios mío, que se diga, Dios mío, sé tú usando nuestras vidas, Padre mío. Y también te pido por todas las personas que nos van a ver, que tú guardes y bendigas, Dios mío, a aquellas almas, Dios mío, que siguen, Dios mío, estos estudios, Dios mío, que tú, Padre mío, puedas bendecir y guardar a cada uno y todos, Padre mío, de los hermanos que ven, Dios mío, Padre Santo, este canal, Dios mío, estos estudios que tú, Padre mío, nos has dado por tu amor y misericordia, Padre mío. Gracias, Padre mío, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén, Señor. Amén. Pues vamos a comenzar, amén, en Apocalipsis, capítulo 7. Vamos a comenzar, José hermano, con el versículo 9, amén. Amén. Y vamos a comenzar desarrollando el primer versículo bíblico para que tú me puedas entender, ¿verdad? Dicen que los 144.000, ¿verdad, José?, van a predicar el Evangelio, pero ya vimos, ¿verdad?, en estudios pasados, que los 144.000, uno, son judíos,
2 y son enemigos del Evangelio, Romanos 11, 28. Entonces la pregunta que yo me haría, ¿verdad?, que si los judíos a día de hoy son enemigos por el Evangelio, Romanos 11, 28, ¿cómo es posible que los pongan a predicar en plena gran tribulación? 3, cuando aquí no está ya en la tierra el Espíritu Santo. 4, se predica el Evangelio por el Espíritu Santo, 1 de Pedro 1, 12 y 13. Y 5, se cerró la puerta de la salvación, ¿verdad?, en la gracia. En el arrebatamiento ya de la iglesia termina y se cumple la plenitud del gentil. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano José? Que lo que mal se aprende, mal se enseña. Y eso es lo que ha ido, amén, corriendo. Y lo que no hacemos hoy son como los de Berea, que escudriñamos la palabra del Señor. Yo soy el primero, ¿verdad?, en que tengo interés que haya salvación en la gran tribulación, pero es que realmente eso la palabra de Dios no lo enseña. Y yo no puedo predicar para agradar al hombre, tengo que predicar para agradar a aquel que nos llamó y es el Señor. Amén. Así que esta gran multitud que vamos a estar explicando en Apocalipsis 7, del 9 en adelante, se lo están metiendo a los 144.000 que son los que ellos predicaron. Entonces, que es un fruto de ellos, evidentemente, los que enseñan eso, que los 144.000 van a predicar el Evangelio y que van a llenar la tierra y que una gran multitud se va a salvar de todas las naciones y va a salir de la gran tribulación. Pero eso la palabra del Señor no lo enseña. Así que vamos a estar, amén, estudiando, amén, la gran multitud de Apocalipsis, capítulo 7, del 9 en adelante. Vamos a ver los dos grupos que hay en esta gran multitud, ¿verdad?, que la iglesia del Señor, ¿verdad?, no ha podido visualizar o no ha podido ver o comprender que hay dos grupos diferentes. Yo siempre he dicho, cuando yo entré al Evangelio, que la palabra del Señor no solamente es para leerla, sino es para poderla, hermano, escudriñar. Amén. Jesús dijo en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. Amén. Y en Hechos capítulo 17, del 10 al 11, dice que cuando Pablo y Silas iban hasta Berea, los de Berea escudriñaban para ver si estas cosas eran así o no. Hoy en día todo lo que se predica se le dice amén y gloria a Dios, pero no pasamos por la palabra del Señor todo lo que nos están predicando. Gloria sea el nombre del Señor. Así que, mi querida hermana, como ha dicho el hermano, aquellos suscriptores, llevamos poquito tiempo, ¿no, José? Llevamos menos de un mes, ¿no? Menos de un mes, sí. Llevamos menos de un mes y os pedimos también oración, ¿verdad?, por él y por mí, porque sabemos que el enemigo, ¿verdad?, se levanta, amén, en contraoposición, ¿verdad?, para que no podamos estar trayendo estos estudios bíblicos, porque lamentablemente y tristemente no vas a ver en altares, ¿verdad?, aquí en Madrid no vas a ver predicando si te quedas en la gran tribulación, que no hay oportunidad para el gentil. Eso no lo ves tú en un altar. No ves tampoco el tema del arrebatamiento, no ves estudios de escatología, no ves nada de eso, porque a Satanás no le interesa eso, ¿verdad? Y hoy lamentablemente el que gobierna la gran mayoría de las iglesias es Satanás. Tristemente es así, amén. El Espíritu Santo no está trayendo mucha enseñanza, ¿verdad?, dentro de las iglesias, porque si el Espíritu Santo realmente estuviese predicando a través de muchos predicadores, traería la verdad, y la verdad hace libre. Amén. Entonces dice que cuando Él venga, ¿verdad?, convencería al mundo de pecado, justicia y de juicio, y de que cuando venga el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos guiaría a toda la verdad. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿por qué no se predica la verdad, verdad, en muchos altares? Porque estamos en tiempos de apostasía, y ya el Señor lo dijo. Dice en 2 Timoteo 4:3 en adelante, que vendrá tiempo cuando muchos falsos maestros, ¿verdad?, van a tapar el oído y no van a escuchar la verdad y se van a desviar escuchando las fábulas. Así que los falsos maestros, ¿verdad?, siempre han estado y hoy en día más que nunca están, amén, infiltrando herejías que son falsas enseñanzas destructoras, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina, amén. Así que estamos en tiempos, amén, de apostasía, tiempos delicados, amén, y tiempo de poder estar buscando hoy más que nunca la presencia del Señor, porque Cristo viene y puede venir en cualquier momento. Yo soy de los que creo, amén, en el arrebatamiento como el hermano de la iglesia. Es un tema, amén, que se ha sacado hoy lamentablemente de la iglesia del Señor. No se predica, no se enseña, amén, y lastimosamente estamos viviendo en los últimos tiempos de la iglesia del Señor. Cuando digo lastimosamente, porque muchos lamentablemente no conocen la palabra del Señor, amén, y van a la iglesia pero como si no estuviesen en la iglesia, porque no conocen, amén, en profundidad la palabra del Señor. Y la responsabilidad la tenemos lo que estamos predicando, amén, y Dios nos va a pedir cuenta, amén. Así que damos gracias al Señor por este día, amén. Así que vamos a comenzar a estudiar la multitud de ropas blancas, amén. Dice la palabra del Señor, José, en Apocalipsis 7, 9
en adelante. Dice, después de esto, miré, dice Juan, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Aquí nos vamos a detener para, ¿verdad?, a empezar a desarrollar en profundidad estos dos textos bíblicos, José. Dice aquí el apóstol Juan que después de esto miré y aquí una gran multitud. Dice de todas las naciones, ¿verdad? Dicen que eran incontables. Y dice que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Que estaban vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Tenían palmas en las manos. La pregunta que yo te hago a ti, José, hermano, delante de los hermanos que nos van a estar escuchando. ¿Juan el apóstol pudo identificar esta gran multitud? Sí, claro, la identificó. La identificó, ¿por qué? Porque el apóstol Juan dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de todas las naciones. O sea, es curioso, cuando Juan describe y ve y escuchó también el dialecto de esta gran multitud, y también Juan dijo que vio una gran multitud de todas las naciones. Entonces, si yo soy el apóstol Juan, en este caso, y yo estoy viendo una gran multitud de todas las naciones, estoy viendo diferentes nacionalidades. Amén, así es. Estoy viendo diferentes nacionalidades. O sea, estoy viendo muchas nacionalidades. Amén, así es. Entonces Juan pudo identificar esta gran multitud. Y estaba vestida de ropas blancas y tenían palmas En la mano. en las manos. Pero ¿qué representan las palmas en la Biblia? Porque tenemos que entender que la iglesia del Señor es hora de poder escudriñar la palabra del Señor, porque hoy en día se sigue más lastimosamente al hombre que al Señor. Eso es así, amén. Gloria a Dios. Entonces, el hermano José nos va a estar buscando San Juan 12:12, ¿verdad? Y yo Levítico 23:40, para poder, amén, saber lo que significan las palmas en las manos. Amén. Sí, cuando puedas. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para la gloria y la honra de los tres. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Amén. Ahí vemos cuando dice que, ¿verdad?, antes de venir el Señor, tomaron rama de palmera, ¿verdad?, y salieron a recibir al Señor. Entonces, lo que nos identifica las ramas, ¿verdad?, que son palmas en las manos, es fiesta. Sí, fiesta, celebración. Es fiesta, es celebración, fiesta. Y en Levítico capítulo 23, versículo 40 y 41, dice la palabra del Señor: y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante del Señor vuestro Dios por 7 días, y le haréis fiesta al Señor por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. O sea que vemos que también aquí en Levítico las ramas de árbol representan fiesta, y esta gran multitud tenían palmas, que es, ¿verdad?, foinis en el griego son ramas de palmera. O sea, las ramas, ¿verdad?, que tenían en las manos, ¿verdad?, son, ¿verdad?, celebración. Estaban con ramas de palmera, amén, y con palmas en las manos, que son ramas de palmera. Y ha leído José en San Juan 12, ¿verdad?, 12 y 13, San Juan capítulo 12, versículos 12 y 13, que representa fiesta, celebración, regocijo. Sí, entonces, el apóstol Juan pudo identificar esta gran multitud. Sí, porque dijo que eran de todas las nacionalidades, de todas las naciones. Hay que leerlo bien, hermano, el contexto. Dice, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos, o sea, de todas las etnias. O sea, de todas las nacionalidades. Juan pudo identificar esta gran multitud, ¿vale?
Seguimos leyendo en el 11 en adelante. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. José, ¿cómo termina esta visión? Con un amén, Amén, así sea. y un punto, Amén. ¿verdad? En el versículo 12 termina con un amén y un punto. Entonces, ahora vamos a ir al versículo 13. Y aquí es donde está el enredo, como ha dicho el hermano al comienzo del estudio. Ha dicho que hay un enredo, y hay un enredo pero bien grande. Satanás, el diablo, ha hecho la cuna a la iglesia. Satanás le dice: duérmete, niño, porque viene el coco y te comerá. ¿Qué quiere decir? Con todo el respeto del mundo, ¿verdad? Que Satanás ha dormido a la iglesia. Si te quedas en la gran tribulación, no te preocupes, que 144.000 van a predicar el evangelio, ¿verdad? Y una gran multitud de todas las naciones va a salir de la gran tribulación. Pero eso es mentira. Eso es mentira de Satanás, el diablo. Es una doctrina de demonios. Amén. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Amén. Ahora en el versículo 13, amén, cambia el contexto. Dice el versículo 13 en adelante: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Aquí vemos, ¿verdad?, cómo cambia totalmente la visión. Es otra visión diferente que comienza en el versículo 13. La primera visión comenzó del versículo 9 al 12, con una gran multitud de ropas blancas de toda nación, tribu, pueblo y lengua, que estaban delante del trono, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Qué estaban? De celebración. Pero ahora el 13 dice entonces, ¿verdad? Entonces es después. O sea, que cambia totalmente. Y el 12 termina con un amén y con un punto. El que entienda esto lo va a poder entender perfectamente, ¿verdad? Que entramos en otra visión que Juan le estará mostrando. Dice el 13, entonces uno de los ancianos, dice, habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Ahora uno de los ancianos le pregunta al apóstol Juan que quiénes son estos. Pero la pregunta que yo me haría, si la gran multitud son este mismo grupo, ¿por qué Juan dice: Señor, tú lo sabes? Si ya Juan el apóstol pudo identificar la gran multitud. Juan dice en el versículo 9 que después de esto miré, ¿verdad?, identificó una gran multitud de todas las naciones. Pero ahora en el 13 el apóstol Juan le hace una pregunta, el anciano, ¿verdad?, al apóstol Juan, y le dice: ¿estos quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y el apóstol Juan, ¿verdad?, le responde algo muy interesante: Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. Entonces quiere decir que este segundo grupo, ¿verdad?, que se nos da a conocer en la palabra del Señor, es un segundo grupo que Juan no pudo identificar. No pudo identificar. Y este segundo grupo no tenía palmas en las manos. Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, gloria sea el nombre del Señor, que Dios no hace acepción de personas. Entonces, si son, ¿verdad?, un mismo grupo, ¿por qué estos no tenían palmas en las manos? ¿Verdad? Y también estaban llorando, porque las lágrimas, dice el versículo 17, y Dios enjugará todas las lágrimas de los ojos de ellos. Pero el primer grupo, el del versículo 9 al 12, estaban de regocijo, de celebración. Entonces, ¿cómo es posible que hayan podido empatar esta gran multitud, José, hermano, y no hayan podido identificar y hacer la tarea de poder escudriñar la palabra del Señor? Porque es un mandamiento, escudriñar es un mandamiento. Pero lo que no le interesa al diablo es que hoy en día, ¿verdad?, la iglesia del Señor se ponga a hacer la tarea de poder escudriñar la palabra del Señor. Entonces, ¿qué queremos llegar con todo esto? Pues es muy sencillo, que en el versículo 13, cuando le habla el anciano a Juan, diciéndole: estos quienes son, que están también vestidos de ropas blancas, ¿verdad?, delante del trono. Y Juan el apóstol le responde: Señor, tú lo sabes. Si hubiese sido el mismo grupo,
¿verdad? Juan, ¿verdad?, le hubiera respondido: Señor, ya te lo dije, son de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Pero el apóstol Juan no pudo responderle, amén, lo mismo que él estuvo identificando en el versículo 9, porque Juan no sabía de dónde habían venido y quiénes eran. ¿Ha visto? Pero en el versículo, José, del 9 al 12, Juan sí pudo describir una gran multitud. Y estos que Juan no pudo identificar estaban también delante del trono. Vamos al versículo, José, 14, el 14, cuando puedas. Amén. Gloria a Dios. Dice el 14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. Aquí Juan le dice en el 14: Señor, tú lo sabes. Y el anciano revela algo, ¿verdad?, a la audiencia, a la iglesia. Estos son los que han salido de la gran tribulación. O sea, los que salen de la gran tribulación no es la gran multitud de ropas blancas, del versículo 9 al 12. Esto no le gusta a Satanás, el diablo, pero esto hay que predicarlo dentro de la iglesia del Señor, porque esto es lo menos predicado que yo he visto. Amén. Yo me convertí en el 2013 y he visto muy pocos estudios de escatología aquí en Madrid. He visto muy pocos estudios del arrebatamiento, estudios en profundidad. Amén. Y así le gusta tener al diablo, a la iglesia del Señor. Le gusta a Satanás tenernos dormidos. Amén. Dormidos, sin escudriñar, sin velar y sin estar buscando la presencia del Señor. Iglesia, tenemos que despertar, amén, porque Cristo está a las puertas, amén, y aquí hay dos grupos totalmente diferentes, y los que salen de la gran tribulación no es la gran multitud de ropas blancas, amén, que eran de todas las naciones. Los que salen de la gran tribulación eran los que Juan no pudo identificar, pero la palabra nos va a revelar quiénes son estos ahora, amén. Dice el versículo 15: por esto están delante del trono de Dios. O sea, los que Juan no pudo identificar también estaban delante del trono. O sea, que delante del trono habían dos grupos diferentes. Una gran multitud incontable de todas las naciones, ¿verdad?, tribus, pueblos y lenguas, y con palmas en las manos. Pero a su vez, delante del trono también había otro grupo, ¿verdad?, que Juan no identificó y no tenía palmas en las manos. Entonces, si es el mismo grupo, ¿por qué tenían palmas unos sí y otros no? Hermano, hay que escudriñarlo. Amén. Estamos yendo por la palabra, Amén. Por la palabra del Señor, amén. Dice el 15: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Bien, ok, apuntemos. El que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, Apuntemos, sobre ellos. Vamos a ver quiénes son ellos por la palabra del Señor. El 16: ya no tendrán hambre ni sed, y el calor, y el sol, perdona, no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Bien, uno, el que está sentado en el trono extenderá el tabernáculo sobre ellos. No sobre la gran multitud de todas las naciones, sino sobre los que Juan no pudo identificar. Uno, los que Juan no pudo identificar no tenían palmas en las manos. Dos, el que está sentado en el trono va a extender el tabernáculo sobre ellos. Tres, no tendrán más hambre y el calor, ¿verdad?, les afligirá. Dice aquí la palabra del Señor, dice: no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Tenemos que ver quiénes son esos que habla la palabra del Señor. Y cuatro, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, si la gran multitud de ropas blancas es el mismo grupo que Juan no pudo identificar, la palabra se contradice, porque unos tenían palmas, otros no tenían palmas, ¿verdad? Los que Juan no pudo identificar, que son del 13 en adelante, el que está sentado sobre el trono extendería el tabernáculo sobre ellos. Ahora vamos a ir a Ezequiel, que nos va a buscar el hermano, Ezequiel 37, 26 en adelante. Amén. Para poder ver, iglesia, apúntalo ahí, quiénes son esos ellos que extienden el tabernáculo
sobre ellos. Y vamos a ver que lavan y que emblanquecen las ropas en la sangre del Cordero. Amén. Hay muchos puntos que tenemos que tocar aquí para poder ver los dos grupos diferentes que estaban delante del trono. Y que, amén, el diablo ha metido esta enseñanza, José, hermano, por muchos años, amén, diciendo a la iglesia que si te quedas, ¿verdad? Hay una gran multitud que va a salir de la gran tribulación, amén, decapitados. Cuando eso la palabra del Señor lo contradice, porque el Señor mismo va a enviar un poder de engaño, José. Amén, es que eso lo dice la palabra del Señor. Dice la Biblia que si yo predicara un evangelio diferente sería anatema. Maldito sea así. Yo no sé por qué no hay el temor de Dios hoy en día en la iglesia del Señor. Hoy en día, lamentablemente, José, yo con la mano en mi corazón, hermano, el hombre predica, hermano, al gusto del otro hombre. No para, hermano, es que la palabra de Dios nos enseña en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 8 al 12, que cuando se manifestó el anticristo en la tierra, el Señor mismo envió un poder de engaño con el fin que sean todos condenados. Entonces, la pregunta que yo me haría, si Dios envió un poder de engaño con el fin de que sean todos condenados, la pregunta es, ¿cómo que la gran tribulación, una gran multitud de todas las naciones, sale de la gran tribulación? Pero si ya están condenados, ¿en qué quedamos? ¿O envió el poder de engaño o no lo envió? Es que tenemos que ver todos esos puntos, hermano, porque como dice el hermano, la escatología, me dijo un día a mí, Dani, es completa. Y es verdad. Mira, por ejemplo, el hermano un día me estaba comentando, Dani, es verdad que si yo me equivoco en un punto, me caigo con todo. Sí. Digo, ¿a qué te refieres, José? Y él me decía, yo por ejemplo, si predico, él me decía a mí que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Digo, eso es correcto. Pero luego él me dice a la vez, pero si me quedo tengo una oportunidad. Ahí se cayó toda la escatología. ¿Por qué? Ha dicho una cosa correcta, pero otra incorrecta. Por ejemplo, la iglesia no pasa por la gran tribulación, y eso es correcto. Pero a su vez, si el hermano o yo predicamos que en la gran tribulación hay salvación para los gentiles, nos caemos con todo. Lo que yo estoy predicando ya no estaría, ¿verdad?, sano. No estaba puro. Amén. Todo lo que tiene reproche no es sano. No es sano. Amén. Pablo dice en Tito 2, 7 y 8, palabra sana e irreprochable. O sea, ¿qué quiere decir, iglesia del Señor? Que cuando un ministro del Señor esté predicando, no tenga reproche en lo que está predicando. Y hoy lo que más en día vemos son reproches. Son reproches. Y cuando predicamos la sana enseñanza, se levanta Satanás. Ahora, yo he tenido reproches, pero falsamente. Amén, falsamente. Y eso no es válido, hermana. Tenemos que tener siempre en cuenta que se va a levantar Satanás, el diablo, a querer contradecir la palabra del Señor. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, estamos viendo, amén, y vamos a ver quiénes son, amén, los que el Señor va a extender el tabernáculo sobre ellos. José, cuando puedas. Amén. Gloria a Dios. Dice, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Sí. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Wow, gloria a Dios. Amén. Entonces ya nos arroja un poquito de luz. Amén. Y ha leído Ezequiel, ¿verdad? 37-26. Y haré con ellos pacto de paz. Dice Romanos 11-26 en adelante. Dice la Biblia, y luego todo Israel, o sea, hablando después del arrebatamiento, y luego todo Israel será salvo. Amén, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos. Lo mismo que dice Ezequiel 37-26. Y luego dice, y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi tabernáculo en medio de ellos. Entonces nos arroja un poquito de luz que estos sellos, que se establece el tabernáculo sobre ellos, en Apocalipsis 7, 14 y 15, son la casa de Israel. Amén. Ahora tenemos que ver que lavan y que emblanquecen la ropa. Los únicos que entran en la tribulación y salen lavando sus ropas y emblanqueciéndolas son el pueblo de Israel. Vamos a Daniel, hermano,
Hermano, recuerda, teléfono a contactar 611 71 40 53, supliendo tu necesidad. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en este hermoso día del Señor. Cuando pueda, José, el Daniel 12:1. Amén. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro. Amén. Hasta aquí, José, vamos a explicarlo. Amén. Por eso, iglesia del Señor, yo y el hermano José hemos podido ver esta necesidad, ¿no? ¿Verdad, José? Amén. Con el teléfono tenemos aquí, ¿verdad? A que podéis poner en contacto, amén, con nosotros para poder suplir vuestra necesidad. Sé que es muy difícil, amén, aprender lo que es la escatología, ¿verdad?, bíblica, pero siempre el Señor pone recursos, ¿verdad?, amén, para que podamos aprenderla, amén. Yo creo que el querer es poder, amén. Si tienes alguna duda, hermano, alguna consulta de escatología que no entiendas, amén, y que quieras preguntar, amén, no dudes en contactar, ¿verdad?, al 611 71 40 53. Y el hermano José ya, de tanto que lo repetimos, se lo ha aprendido de memoria. Amén, así es. Gloria a Dios. La verdad es que no es tanto aprender la escatología, Daniel, sino que también es entender la escatología. Amén, es entender la escatología. ¿Por qué? Porque yo antes pues no entendía esto y quería aprenderlo, quería entenderlo, ¿verdad? Pero no tenía, ¿verdad?, esa ayuda, ¿no?, que el Señor puede dar. Amén. Hay muchos medios, hay muchos hermanos también que están predicando la escatología, que se ha visto también, que gloria a Dios por ellos, que la están explicando bien, correctamente, ¿verdad? Y gloria a Dios por ello, que Dios los siga ayudando, que Dios los siga bendiciendo, que Dios les siga dando más conocimiento, ¿verdad?, para que transmitan la palabra como está escrita. Que Dios los bendiga a esos hermanos que están predicando la palabra sanamente y sin reproche. Amén. Y es así, hermano, sigue. Bien, pues cuando ha leído el hermano, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel es un ángel, ¿verdad?, que se va a levantar, que está de parte de los hijos del pueblo de Daniel, que son judíos, ¿verdad? Y cuando se está desarrollando Daniel 12:1, ¿verdad?, la iglesia no existe. Y aquí se está levantando en la gran tribulación. Amén. Y es para los hijos de Israel, ese periodo de tiempo que es el tiempo de angustia para Jacob. Entonces, los únicos, ¿verdad?, que entran y salen con salvación de la gran tribulación son el pueblo de Israel. Amén. Yo lo he dicho y lo digo, José, hermano, por haber y por habido, que no te puedes guiar de un texto bíblico, que la suma de tu palabra es la verdad. Salmos 119, versículo 160. No podemos coger un texto, sacarlo del contexto y formar un pretexto. Tenemos que ser exegetas, o sea, aplicar correctamente el texto sin sacar de contexto el texto, para formar un pretexto y descontextualizar el texto. Repetimos, tenemos que aplicar correctamente el texto, para no sacarlo de su contexto, formar el pretexto y descontextualizar todo el texto. Porque ahí yo lo que haría es coger un texto, como me conviene, lo predico a mi conveniencia. Y Dios, amén, no está en el asunto. Dios respalda su palabra, Dios no respalda al hombre. Amén. Y Pablo dice en 2 Timoteo 2:15, 14 y 15, procura presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa la palabra bien de verdad. O sea, Dios aprueba cuando se enseña esto bien de verdad. Pero Dios no está en el asunto en muchas de las veces, hermana y hermano, porque nos han enseñado, amén, cosas que están erradas, pero con amor y con humildad. Yo le digo siempre al hermano, que verdad, que me corrija el hermano si me equivoco. Una persona sencilla y humilde, cuando viene un siervo del Señor a quererte corregir personalmente a ti una cosa que has dicho mal y tú no aceptas, estás endurecido, te has ensoberbecido. ¿Por qué? Porque es fácil predicar la palabra del Señor, pero lo que no es fácil es dejarnos corregir. Yo si me equivoco y me corrige el siervo, yo me dejo corregir, ¿verdad? Porque si no me dejo corregir, menosprecio mi alma, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado con la altivez del corazón, hermano. Gloria sea al nombre del Señor. Bien, y dice, y será tiempo de angustia, cual no hubo desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado.
salvado en el hebreo, tu pueblo. No la iglesia, tu pueblo. Entonces, los que entran en la tribulación, ¿verdad? Y luego salen, son la casa de Israel. Ahora José me va a buscar Daniel 12:10. Daniel 12:10. Daniel 12:10. Dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Amén. Hablando de la gran tribulación, que muchos, hablando de Israel, serán limpios y emblanquecidos. Y hemos leído en Apocalipsis 7, ¿verdad? 14 en adelante, que le dicen al del versículo 14, le pregunta y le dice el anciano a Juan, estos que tú no sabes quiénes son, han salido de la gran tribulación y han lavado y han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Y vemos en Daniel 12:10 por la palabra del Señor que muchos serán limpios y emblanquecidos, ¿verdad? Amén. O sea que los que están saliendo, ¿verdad?, de la gran tribulación están, ¿verdad?, bajo el altar de Dios. Y cuando terminan de salir de la tribulación es que han lavado y han emblanquecido las ropas en la sangre del Cordero. Y los que va a extender Dios el tabernáculo sobre son ellos y son la casa de Israel. Amén, Estamos viendo por la palabra del Señor que los que lavan y que los que emblanquecen las ropas son la casa de Israel. Amén. Y también dice Daniel 11:31 Sí, 31 en adelante, cuando quiera José. Amén. Vamos a ir al pasito, al Sí, paso. amén. Daniel 11:31 en adelante. 31 dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Amén. Con lisonja seducirán a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo intuirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Sí. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Sigue. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Ok, bien, explicamos. Daniel 12:31 le dicen a Daniel, y Daniel se está desarrollando cuando la iglesia no existe, y se levantarán de su parte, de parte del anticristo, tropas que son ejércitos que van a profanar el tercer templo que van Amén. a reconstruir los judíos, ¿verdad? Así es. Y dice, y pondrán la abominación desoladora. Pero primero quitan el sacrificio, ¿verdad? Y la ofrenda. Y después ponen lo que es la abominación desoladora, y no fue Antíoco Epífanes, va a ser el anticristo. Amén, así En es. la tribulación. Y dicen a Daniel 11:32 que con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, los que han violado el pacto santo, ¿verdad? Los que hicieron pacto con el anticristo, que es la muerte, y dejaron el pacto santo, ¿verdad? Entonces el anticristo va a intentar, amén, engañar al pueblo de Israel, y le dicen en el versículo 35, para ir ya desarrollando el estudio, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos. Hablando a Israel, dice, porque aún para esto hay plazo. O sea, que están siendo que depurados, lavados y emblanquecidos. Amén. Que con lisonjas va a seducir a los violadores del pacto, a los que violaron el pacto, que son todas las naciones, y también va a engañar al pueblo de Daniel. Amén. Lo va a intentar engañar, amén, con seducciones, amén, con palabras de alabanza. Y ahí cuando se van a dar cuenta que él no es el que él no es Cristo, que él es el anticristo, ¿verdad? Y los empieza ya a hacer guerra y a decapitar. Entonces vemos y nos arroja a luz la palabra del Señor, que los que salen de la gran tribulación lavando sus ropas y emblanqueciéndolas no son, ¿verdad?, la iglesia del Señor. La iglesia estaba en adoración con palmas en las manos, porque esa gran multitud es la iglesia del Señor. Amén. Que fue arrebatada. El evento que va a llevar a la iglesia delante del trono para estar en regocijo, diciendo la salvación
pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero en la iglesia del Señor. Amén. Por eso dice Pablo en primera de Tesalonicenses 5:9, que no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Entonces la iglesia, cuando es librada de la ira venidera, la pone el Señor delante del trono y empiezan a regocijarse que había salido, que habían sido librados, ¿verdad?, de la ira venidera, y están en adoración, están delante del Señor en regocijo. Pero los que salen de la gran tribulación no es la gran multitud de ropas blancas, No. son los que Juan no pudo identificar. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y dicen en Apocalipsis, ¿verdad?, 7:16, y José me va a buscar Isaías ahora. Isaías 20. Vamos, Apocalipsis, gloria sea el nombre del Señor. Voy a Apocalipsis, capítulo 7, versículo 16. Y José me va a buscar, ¿verdad?, Isaías 49:10. Dice Apocalipsis 7:16: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Es una profecía para la nación de Israel, que se cumple en Isaías, ¿verdad? Isaías da el cumplimiento en Apocalipsis, ¿verdad? Isaías 49:10, José. Amén. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los fatigará, lo afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia lo guiará y lo conducirá a manantiales de agua. Bien, gracias. Y aquí pone, Dios promete restaurar Sí, a Sión, sí. que es Israel. Amén. Hablando en el contexto Sí, sí, de Israel, lo que le puso. que no tendrían hambre ni sed y el calor les afligiría. Lo mismo que dice Apocalipsis 7:16. ¿Qué son? Paralelos. Amén. Hemos leído en el 7:15 de Apocalipsis que el que está sentado en el trono extendería el tabernáculo. Lo hemos comparado con Ezequiel 37, Amén, así 26 es. al 28. Así es. Estamos viendo por la palabra del Señor que los que lavan y que los que emblanquecen son el pueblo de Israel. Amén. Así Amén. es. Es el pueblo de Israel, de Daniel. Amén. Se va a levantar el anticristo, va a hacer guerra contra ellos, claramente, porque ellos, ¿verdad?, se darán cuenta que él no es el Mesías. Dirán, ven acá, este no es el Mesías, nos ha quitado el sacrificio en el templo, nos ha puesto en la abominación, y ya comienza para ellos que la persecución, ¿verdad? Y ahí es cuando empiezan ya que a decapitarlos, empiezan ya a caer que emblanquecidos, ¿verdad?, y purificados hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y ya le dice el anciano a Juan, estos que tú no sabes quiénes son, han salido de la gran tribulación, y los únicos que si salieron es porque entraron. Amén. Así es. Los únicos, bíblicamente, que entran y salen de la gran tribulación con salvación son el pueblo de de Israel, de Daniel. No hay más. Ok, bien. A mí me han llevado siempre Apocalipsis, bien. Los decapitados, vamos a ver también el estudio, si Dios quiere, la semana que viene, ¿no, José? Amén. Si Dios quiere. Los decapitados, Sí, sí. los decapitados. Bien, ok. Los decapitados de Apocalipsis 24 son judíos. Igualmente, vamos a estar viendo, ¿verdad?, la semana que viene. Por eso, suscríbete, ¿verdad?, al canal y activa la campanita para seguir todos estos estudios. Vamos a estar trayendo estudios que son de mucha bendición. Es más, Amén. esta semana también vamos también a estar trayendo un estudio muy importante que yo le decía al hermano José, que es un estudio diferente, pero lo quiero también dar, amén, para que te ponga la miel en la boca y puedas estar atento a escuchar estos estudios. Bien, en Mateo 28:19 el Señor mandó bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero luego, en Hechos de los Apóstoles, Pedro mandó bautizar en el nombre de Jesús, Hechos 2:38. Y Felipe el Evangelista también bautizaba en el nombre de Jesús, Hechos 8:16. Y Pablo también bautizaba en el nombre de Jesús, Hechos 19, del 1 al 6. Y también Pedro mandó también bautizar a los gentiles, a Cornelio y su familia, y todos ellos en el nombre de Jesús, Hechos 10:44 en adelante. Amén. Entonces, la pregunta que nos teníamos que hacer, la iglesia del Señor, ¿por qué el Señor mandó bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero luego los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús? Pues ese estudio lo vamos a estar trayendo esta semana, amén. Amén. El lunes, si Dios quiere, estaremos subiendo este estudio, amén, al canal del Señor, para que se pueda, amén, las almas edificar, porque no, amén, se ha podido entender y aprender, amén, qué quiso decir el Señor. Y yo creo, y él cree, amén, en la Trinidad de Dios. Amén. Bien, Eso es así. lo voy a explicar
rápidamente. La esencia de Dios es una, ¿verdad? En esencia es una. Amén. Pero son tres personas diferentes, ¿verdad? En Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Bien, Dios es uno. Bien haces y los demonios creen y tiemblan. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejab. Oye Israel, el Señor mi Dios, el Señor uno es. Bien, pero dentro, ¿verdad?, de este Dios perfecto y maravilloso están las tres personas diferentes, separadas la una de la otra. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero sí lo enseña la Biblia. Repito, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero sí la Biblia enseña sobre la Trinidad de Dios. No son tres dioses, sino es un solo Dios. Somos monoteístas. Adoramos a un Dios creador. Amén. Gloria a Dios. Y hay tres personas diferentes dentro de la deidad de Dios. Amén. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, ¿verdad? Gloria a Dios. Pues ese estudio que estaremos trayendo y subiendo este lunes, si Dios nos lo permite. Así que, hermanos, suscríbete, dale a la campanita, amén, y que pueda correr estos estudios, amén, y la gente se pueda, amén, edificar, porque hace mucha falta, hermano. O sea, hay muchos cristianos que se están bautizando en las aguas, pero ni siquiera saben por qué se bautizan. Es muy importante, porque cuando un cristiano se bautiza, está participando de su muerte y su resurrección, amén. Cuando el hombre se bautiza, sepulta el viejo hombre en las aguas, pero resucita juntamente con Cristo para andar en vida nueva. Bien, el bautismo no quita el pecado, amén. Es complemento de nuestra salvación. Amén. Tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Estemos trayendo muchos estudios, José, hermano. Amén. Gloria a Dios, ¿o no, José? Sí. Estaremos trayendo muchos estudios, amén, para que se pueda edificar la iglesia del Señor, amén. Así que seguimos con el estudio. Era un breve, amén, espacio que hemos dicho esto, amén, para que se le pueda poner a la iglesia la miel en la boca y digan ellos, a mí esto me interesa. Amén. Porque dice Hechos de los Apóstoles que Pedro mandaba bautizar en el nombre de Jesús, pero Jesús lo contradice. Sí. Amén. Y estaremos explicando por la palabra, ¿verdad?, que el bautismo en el nombre de Jesús es lo mismo que bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. O sea, es el bautismo igualmente de la gran comisión. Lo estaremos explicando, si Dios permite, el lunes. Así que seguimos estudiando los dos grupos, amén, de Apocalipsis capítulo 7, del 9 al 17. Bien, José, el primer grupo, ¿verdad?, la gran multitud. José, ¿esos quiénes son? La gran multitud es la iglesia del Señor, que está salva allí en el cielo, está en la presencia de Dios. O sea, que fue arrebatada. Ya fue 7 años antes arrebatada. 7 años y pico antes. Y estaban delante del trono. Amén. ¿Y qué tenían? ¿Palmas? En las manos. Ok, y los que Juan no pudo identificar, ¿tenían palmas en las manos? No. Ok, estaban gracias. Llorando. Estaban llorando. Ok, otra pregunta, José. ¿Juan el apóstol pudo identificar esa gran multitud? Claro que sí. ¿Y por qué la pudo identificar? Porque dice de todas naciones, tribu, pueblo y lengua. Y si habla de todas naciones es porque él está conociendo el dialecto, o sea, el vocabulario de ellos, el idioma de ellos, ¿sabes? Ya puede ser chino, él lo está mirando, ¿sabes? Okay. Amén, entonces ahora lo identifica. Ahora vamos a hacer tú y yo una suposición, como que alguien, es una suposición nada más, es algo para que la gente nos pueda entender. Estamos en un directo, ahora que estamos en un directo y nos escriben un WhatsApp, a ti y a mí, cualquier hermanito o hermanita, y nos dicen, José y Daniel, mostrarnos en la palabra del Señor que esa gran multitud es la iglesia. Amén. Ahora estamos tú y yo en un apuro, pero vamos a mostrarle a la audiencia, para la gloria de Dios, que esa gran multitud, ¿verdad?, es la iglesia. Amén. ¿Verdad? Vamos a suponer que nos hacen preguntas los hermanitos, para poder responder bíblicamente, ¿verdad?, que esa gran multitud que Juan sí identificó, que tenían palmas en las manos, es la iglesia del Señor. Amén. Vamos a Apocalipsis, José, 19. Empieza del 19 en adelante. Sí, Apocalipsis, adelante, sí. Capítulo 19, del 1 en adelante. Sí. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo. Ok, detente. Dice Apocalipsis 7, 9. Después de esto miré, ya que una gran multitud. Y tú has leído... Después de esto oí una gran voz de gran multitud. O sea, una similitud. Sí. Apocalipsis 7:9 va con Apocalipsis 19:1. Es un paralelo. Amén. Entonces, vamos a explicar, como que nos han hecho una pregunta, ¿verdad?, algunos de los suscriptores, ¿verdad?,
que nos han dicho que le mostremos por la palabra del Señor Sí. que la gran multitud es la iglesia, y con mucho gusto vamos a dar defensa de nuestra fe, porque dice la Biblia, Amén. estar preparados para presentar defensa de vuestra fe. Entonces, vamos a mostrar a la audiencia que la gran multitud que está delante del trono con palmas en las manos es la iglesia. José, Amén. el 2. El 2 dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, Amén. pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Amén. Y ha, Sí. y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Sí, José. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Sí. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Amén. Y oí como la voz de una gran multitud, Sí. como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosles gracias, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ya está. Esa Amén. gran multitud que Juan oyó en el 19, ha leído el hermano que esa gran voz de gran multitud se había preparado para entrar a las bodas del Cordero, diciendo, gocémonos y démosle gloria, porque han llegado Amén. las bodas del Del Cordero. Cordero. Y las bodas son para la iglesia. Amén, así es. Entonces, estamos mostrando por la palabra del Señor, ¿verdad? Que Juan, en el 19:1 en adelante, está viendo a los 4 seres vivientes, ¿verdad? Y a los ancianos Amén. postrándose. La misma visión de Apocalipsis 7:13, 7:11 dice, Amén. y todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. La misma visión de Apocalipsis 7:9 al 12 es la misma visión del 19, del 1 al 8. O sea, esa gran multitud en la iglesia Amén, así es. que estaban delante del trono, ¿verdad? En adoración, en regocijo. Las palmas representan fiesta. Amén. Amén. Y los que Juan no pudo identificar, no sabía quiénes eran y de dónde habían venido. Pero sí Juan pudo identificar la gran multitud. Entonces los que salen de la gran tribulación no es la gran multitud. Son los que Juan no pudo identificar. Amén, así Y es. son judíos. Son judíos, sí. Son judíos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hay muchas preguntas que responderse, iglesia del Señor, porque la palabra del Señor no para leerla solamente, es para poderla que escudriñar y entender lo que la palabra del Señor nos quiere decir. Así que hemos respondido a la pregunta que nos han hecho, ¿verdad? Suponiendo que nos hagan una pregunta, hemos respondido, amén, que esta gran multitud, bíblicamente, es la iglesia Sí. del Señor. Yo tengo una pregunta, ¿verdad? Amén, Quiero ok. hacer una pregunta a ti. Amén. Si la gran multitud que se está viendo ahí, ¿verdad? Dice que es la iglesia del Señor, ¿verdad? Sí, amén, pregunta, sí. Entonces, esa gran multitud, ¿cuándo salió de la gran tribulación? La gran multitud. Sí. Ok. Sí, dicen que esa gran multitud es lo que le predicaron los 144.000 para que ellos sean salvos. Ahora yo me pregunto, te hago la pregunta a ti, ¿verdad, hermano? Sí. Hermano, esa gran multitud, ¿cuándo sale de la gran tribulación? Bien, supuestamente están enseñando para justificar lo injustificable que esa gran multitud que ve Juan en el 7, 9 en adelante sale de la gran tribulación. Pero, ok, bien, vamos a parar ahí, ¿verdad? El botón. Bien, esa gran multitud que estamos viendo por la palabra del Señor es la iglesia del Señor. Ok, bien, no tiene sentido que el Señor, después del arrebatamiento, envíe un poder de engaño con el fin y el propósito de que sean todos condenados, pero a la misma vez sean salvos. ¿Te das cuenta? Bien, ok. La iglesia del Señor no ha podido identificar que tenemos dos grupos diferentes, separados el uno del otro, delante del trono. Bien, la gran multitud que me ha preguntado el hermano
no sale de la gran tribulación. Es más, esa gran multitud es llevada al trono en el evento del arrebatamiento de la iglesia. Amén, esa gran multitud, ¿verdad?, es librada de la ira venidera. Amén. O sea, esa gran multitud en la iglesia del Señor, y al no estar puesta para ira, no entró en la gran tribulación, fue librada y estaban de regocijo delante de la presencia del Señor. Entonces, los que Juan no identificó en el 13 y adelante son los que salen de la gran tribulación. Entonces el anciano, me pregunto yo, pues entonces el anciano le había dicho, mira, estos que están aquí, ¿quiénes son y de dónde han venido, verdad? Y le dice Juan, le dice Juan, Señor, tú lo sabes quiénes son, ¿verdad? ¿Por qué no dice el anciano, mira, estos son igual que aquella gran multitud que tú viste que salió de la gran tribulación? Claro. Pero el anciano no le está hablando de ese grupo, no, de la gran multitud. Juan le está hablando que de un grupo en especial que está allí, ¿verdad? Que está delante del trono, y le está preguntando a ellos, en especial a ellos, que estos que están aquí, le pregunta al Señor, estos que están aquí, ¿quiénes son y de dónde han venido? Amén. Y los que le pregunta el anciano a Juan, el apóstol, no tenían palmas en las manos. No tenían palmas en las manos. Entonces dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas. ¿Cómo es posible que si la gran multitud de todas las naciones, ¿verdad?, tengan palmas en las manos, pero los que Juan no pudo identificar no tengan palmas en las manos? Es que los que tenían palmas en las manos en la iglesia del Señor, que había sido librada de la ira venidera, estaban delante del trono en regocijo. Pero los que Juan no pudo identificar no tenían palmas en las manos. Es más, sus ojos iban a ser enjuagados, porque estaban, ¿verdad?, llorando. Amén. Entonces, ¿cómo es posible que podamos hacer un grupo ahí totalmente unido? Amén. Es porque no hemos podido visualizar que hay dos grupos diferentes, separados el uno del otro. Es como explicar que el arrebatamiento es lo mismo que la venida del reino. No lo mismo. No lo mismo. Es una segunda venida compuesta por dos acontecimientos diferentes. O es lo mismo que pensar que Dios es uno y no hay tres personas. Bien, Dios es uno, Amén, pero son tres personas diferentes. Entonces, al tú no saber distinguir esto, pues vas a cometer muchos errores. Sí. Amén. Así o sea que la gran multitud de Apocalipsis del 7, ¿verdad?, del capítulo 7, del 9 al 17, ahí hay dos grupos diferentes. Del versículo 9 al 12, esa gran multitud, ¿verdad?, incontable, que Juan escuchó el dialecto de todas las naciones en la iglesia del Señor, estaban con palmas en las manos, decían, la salvación pertenece a nuestro Dios. Y dice en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, el apóstol Pablo, que no se ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar, ¿qué?, salvación. Lo mismo que estaban cantando la gran multitud, ¿verdad?, de vestiduras blancas, que era la iglesia del Señor, que va con Apocalipsis 19, del 1 al 8. Se había preparado su iglesia, su esposa, y las bodas habían llegado. Y las bodas del Cordero es para la iglesia del Señor. Amén, así es. Amén. Eso, José, está claro, hermano. Sí, así es. Está claro en la palabra del Señor. Amén. Yo quería aportar algo, Daniel. Dice en Lucas 21, en Lucas 21, 23, ¿verdad? Sí. Dice, mas hay de la que estén encinta y de la que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Sobre Israel. Sobre Israel. Entonces, por eso te hice la pregunta ahorita, ¿verdad? ¿Dónde aparece la iglesia del Señor? O que dice o sea, que esa gran multitud, ¿verdad? Son los gentiles que se están salvando ahí en la gran tribulación, ¿verdad? Supuestamente, dice eso, supuestamente, ¿verdad? Entonces, ¿dónde dice la palabra que la iglesia del Señor va a pasar por esa ira? Cuando la palabra aquí en Lucas 21, 23 está diciendo, e ira sobre este pueblo, sobre un solo pueblo, en singular, que es Israel. Amén. Entonces, exactamente, Israel es el que pasa por la angustia de Jacob, según Jeremías 37 y según Daniel 12:1. Son ellos los que pasan por esa angustia. Claro. ¿Dónde habla la palabra de Dios que la iglesia del Señor pasa por esa ira? En ningún lado aparece. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor, amén, que la componen judíos como tantos gentiles, son los únicos que se pueden salvar en este tiempo. Amén. Como único pueblo que Dios de dos pueblos hizo uno solo. Amén. Que es la salvación solamente. Dios ha tenido misericordia, ¿verdad?, del mundo. Amén. Amén.
Pero, José, dime. mira, vamos a hacer, perdón que te interrumpa, Sí. vamos a hacer que nos hacen una pregunta los suscriptores, los hermanitos suscritos, Sí. nos hacen una pregunta para que se pueda animar la iglesia. Me hacen una pregunta. Daniel y José me ponen, ¿qué pasará si yo me quedo vomitado en el arrebatamiento de la iglesia? Nos están preguntando qué pasará con la iglesia que se quedó vomitada. Pues vamos a estar explicando por la palabra, porque vamos a estar supliendo esta necesidad a esta pregunta. José, vamos, Apocalipsis, nos ha preguntado un suscriptor que qué pasará con la iglesia vomitada. Esto se pone bueno, ¿eh? Sí. José, esto se pone bueno. Vamos, Apocalipsis, José 3. Van a adorar. No, vamos Sí, a... Apocalipsis 3, sí. Apocalipsis 3, ¿dónde vas? Sí, sí. Eso es Lucas, eso es Lucas. Vale. Apocalipsis 3, ¿no? Sí, vete a Apocalipsis 3 y yo a Proverbios. Sí, Apocalipsis 3, 16. Tú Que sea léelo, vomitada, ¿no? tranquila, tú léelo ahí tranquilo. Vale, vale. Nos han preguntado un suscriptor para poder esto, ¿verdad?, más fogoso, para que haya, ¿verdad?, ¿qué pasará con la iglesia que se quedó vomitada? Vomitada. José, cuando puedas. Amén. Leo del 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ok. Por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré. ¿Y dónde está lo de Proverbios? ¿En qué texto? El proverbio está en... El perro. Sí. Proverbios 19-21. El proverbio... 19-21. Estábamos buscando la cita. Vale. Ok. 6-21. Proverbio 26-11. Vale, Proverbios 26-11. Dice la Biblia 26-11. Dice la Biblia, Proverbios 26-11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Entonces, dice la Biblia que por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Una pregunta, José. Si el Señor vomita a la iglesia tibia, ¿dónde estaba? En el cuerpo. Estaba en el cuerpo. ¿Y por dónde salió el vómito? Por la boca. boca. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿quién vuelve al vómito? El perro. El perro. Entonces, si yo me quedo vomitado después del arrebatamiento, ¿tú crees que el Señor se va a volver a doblegar a cogerme el vómito que vomitó? No, porque dice la Biblia que Él es santo. 1 Samuel 2, 3 y 2. Amén. 1 Samuel capítulo 2, 2 y 3. Que como Jehová no hay santo. Amén, y si amén. Él te vomitó, nadie No te va a volver a vuelve recoger. No te vuelve a recoger. Amén. Entonces, esa pregunta, ¿verdad?, la dejamos ya contestada al suscriptor. Amén. Porque nos han preguntado, ¿verdad?, que si se quedó la iglesia tibia, ¿qué pasó con ella? Se perdió. Porque dice la Biblia que por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré. Entonces, cuando el Señor vomite un vómito, es algo que no se lo va a comer otra vez el Señor. Solamente los perros vuelven al vómito. Y Apocalipsis 22:15, que los perros estarán afuera. Muy bien, entonces si el Señor ya no vuelve a doblegarse, a coger un vómito que fue vomitado, ¿cómo puede haber salvación para esa iglesia del Señor que fue vomitada? Es imposible que pueda haber salvación en la gran tribulación para esa iglesia que fue vomitada, y tampoco es imposible que haya salvación para aquellos que no recibieron a Cristo. ¿Por qué? Porque ya el mismo Señor, manifestándose en el anticristo, ya le está matando un poder de engaño para que sean ganados y se pierdan todo. Es así, para que se pierdan Para que se pierdan todo. todo. Gloria Hermano, al Señor. ¿de dónde se puede sacar de que hay salvación para el gentil si se deja cortar el cuello? ¿Dónde aparece un gentil dejándose cortar el cuello en la gran tribulación? Amén. Es imposible, Pues me han hecho otra pregunta. Me ha Muy llegado bien. otra pregunta de otro suscriptor. Amén. Me ha hecho una pregunta ahora mismo, que ¿quiénes son los decapitados de Apocalipsis 24.000? Es un estudio que haremos la semana que viene, pero vamos a contestar ahora por encima a tu pregunta. ¿Quiénes son los decapitados de Apocalipsis 24? Porque ellos, los decapitados, me están haciendo la pregunta que les han enseñado que son los que se quedaron y salen decapitados. Vamos a Apocalipsis 24, José. Vamos para allá. Yo- Estamos anticipando los estudios, hermano, que vamos a dar más adelante, así que estate atento, hermano. Suscríbete, dale a la campanita y verás cómo te van a llegar los contenidos que se están subiendo. Amén, para la gloria y honra del Señor. Acuérdate del teléfono 611-71
4053. Acuérdate del teléfono si quiere contestar algo, si quiere alguna pregunta que tú quieras hacer, alguna duda que tú tengas para podértela suplir. Amén. Que Dios te me bendiga, Dios te guarde, hermano. Esto es para que tú te goces en el Señor. Amén. Y aprenda, amén, la palabra de Dios, ya, lo que se llama la escatología. Amén. Vamos, voy a leer, vale, yo. Apocalipsis 24 lo dice. Amén. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bien, tenemos que ver la escena. Juan vio tronos y sobre esos tronos se sentaron los que recibieron facultad de juzgar. Tenemos que empezar a hacer el puzzle, amén, para poder ver quiénes son estos decapitados. Entonces, ¿quiénes son los que se sentarán en aquellos tronos? Amén. Vamos a Mateo 19, 28. Leo, ¿vale, José? Amén. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, o sea, en la venida de Cristo a la tierra, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces ya nos arroja un poquito de luz. El 24 de Apocalipsis dice Juan: y vio tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y si se va a juzgar, ¿qué va a haber? Un juicio. Y había unas almas que habían sido decapitadas. Y sobre el juicio que se está dando es sobre la casa de Israel. Entonces los decapitados por antonomasia son judíos. Porque si los 12 apóstoles van a juzgar a la casa de Israel en la regeneración y se sentarán sobre 12 tronos, ¿quiénes son? Los judíos. Los judíos. Entonces los decapitados de Apocalipsis 24 son judíos que no adoraron a la marca, ¿verdad? No adoraron a la bestia, ni se marcaron, ¿verdad? Y no recibieron en su frente ni en sus manos la marca. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, ¿verdad? Y para poder resucitar, ¿verdad? O sea, para poder ellos comenzar el milenio, tienen que resucitar. Después los juzgaron y recibieron el milenio. O sea, que la casa de Israel no puede ser juzgada sin que antes resucite. Los decapitan, resucitan, los juzgan y luego reciben el reinado milenial. Y los que van a juzgar a la casa de Israel son los 12 apóstoles. Amén. Amén. El juicio sobre la casa de Israel, ¿verdad?, lo van a llevar los 12 apóstoles, como hemos leído en Mateo 19, 28. Yo creo que, bueno, que está claro, hermano. Gloria sea el nombre del Señor, que una vez que se manifiesta aquí el anticristo en la tierra, ¿verdad?, y ya se fue de la tierra la iglesia, lo que detenía la manifestación del anticristo, lo que lo detiene es el Espíritu Santo. Él es el que detiene que él se pueda manifestar, ¿verdad? Estamos hoy día cumplimientos, hermanos, proféticos, hermano, ¿verdad? Todo ya está cumplido, hermano. Estamos, ¿verdad?, en el tiempo, amén, de que la iglesia tiene que despertar y tiene que, hermano, erguir la cabeza porque, ¿verdad?, nuestro tiempo, hermano, ya, hermano, está cada día más cerca para poder irnos con el Señor. Amén. Puede venir el Señor en cualquier momento para llevarse la novia, ¿verdad?, a su presencia, ir al tribunal de Cristo, ir a la poder del Cordero, y los 7 años que va a durar aquí, lo que es la indignación del Señor, ¿verdad?, 3 años y medio de paz y seguridad y 3 y medio de angustia o de gran tribulación. Iglesia del Señor, Cristo está a la puerta. Así que, José, hemos visto un poquito la gran multitud, José, de Apocalipsis, capítulo 7, del 9 al 17, los dos grupos diferentes que Juan, ¿verdad?, pudo ver y que una gran multitud la pudo identificar, pero que el segundo grupo, que no tenía palmas en las manos, Juan no los pudo identificar. Y lo que la iglesia del Señor hoy ha hecho es hacer un solo grupo de dos grupos diferentes. Amén. Entonces, si yo hago un grupo, pues claramente para el gentil hay salvación, pero eso es contradictorio a la palabra del Señor, porque la gran multitud no sale de la gran tribulación, salen los que Juan no identificó, y son judíos, no tenían palmas en las manos. Gloria sea el nombre del Señor. Así que, iglesia del Señor, Cristo está a las puertas, amén. El tiempo se está acabando, amén. En la parábola, hermano, de las 10 vírgenes, cuando vino el esposo,
¿verdad? Las 5 estaban preparadas, entraron, pero las que se quedaron se cerró la puerta después, ¿verdad? Llamaron y no se abrió la puerta ya. Así es. Gloria sea el nombre del Señor. Prepárate, iglesia. Amén. El Señor está en las puertas, amén. Hermana, hermano. El teléfono a contactar, amén, 611 71 40 53, supliendo tu necesidad, iglesia del Señor. Así que el Señor está a las puertas, prepárate porque Cristo, amén, hermano, puede venir en cualquier momento. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y ya pues aquí hemos concluido, ¿verdad, José? Amén. El estudio hoy del Señor. Así que hasta aquí hemos podido, amén, desarrollar este estudio, amén, amén, que yo creo que ha sido de mucha bendición. Lo hemos explicado, ¿verdad?, como hemos podido, amén, con la ayuda del Señor y hasta donde el Señor nos ha podido, amén, llevar. Amén. Así que pues nada, le voy a dejar al hermano, como siempre, que se despida, ¿verdad? Amén. Y hermano, no duden en llamar, amén, pues en contacto, amén, para poder suplir tu necesidad y para poder ayudarte lo que podamos. Así que le vamos a dejar al hermano que se despida en oración y le damos la gracia al Señor por un día más en su presencia. Que Dios te bendiga, iglesia. Amén. Bien, damos muchas gracias a esa audiencia que nos está viendo. Ahora vamos ya a despedir este espacio, amén, con una oración al Señor, dándole gracias por el tiempo que hemos estado aquí para su gloria y su honra. Él nos ha ayudado a poder transmitir esta palabra, amén, verdadera, amén. Padre bueno, Padre amado, Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, Padre mío y Dios mío, Padre, por este día, Señor, que tú me has dado, Señor, el cual, Padre mío y Dios mío, hasta aquí, Señor, Padre mío, tú nos has ayudado, Señor, amado mío y Dios mío, Padre bueno, Padre santo, para la gloria, altísimo Dios, Señor, gracias, Señor, Padre mío y Dios mío, porque tú nos has dirigido, Señor, Padre mío, a los textos, Señor, Padre mío, que son, Señor, Padre mío, lo que dan, Señor, testimonio, Padre mío y Dios mío, de la verdad tuya, amado mío y Dios mío, Señor, Padre mío y Dios mío, que tú bendiga la vida, Padre mío, de cada, Señor, persona, cada alma, Señor, cada hermano en la fe, Señor, Padre mío, que vaya a ver, Señor, Padre mío y Dios mío, este estudio, Señor, Padre mío y Dios mío, que tú abra el entendimiento, Señor, Padre mío, como hiciste, Señor, con Lidia, la vendedora de púrpura, Señor, Padre mío y Dios mío, para que ella pueda entender lo que Pablo estaba diciendo, Señor, Padre mío y Dios mío, Padre de las glorias, altísimo Dios, eres tú el que lo abre el entendimiento, Señor, te pedimos por las almas, Señor, que tú la bendigas, Señor, a las almas, Señor, Padre mío y Dios mío, que tú nos sigas ayudando, Señor, Padre mío, para la gloria, altísimo Dios, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos la gloria, la honra, amén y amén.